Un millonario en estado terminal pide a la enfermera que finja ser su hija por solo un día. Horas después, su esposa llega al hospital con un testamento. Mira hasta el final para saber qué pasa. Esta es una historia conmovedora. En el Hospital Bellevue, uno de los más prestigiosos de la ciudad, el millonario Roberto López estaba ingresado en estado grave. A sus 78 años, enfrentaba una enfermedad terminal que le dejaba poco tiempo de vida. En la habitación, el silencio solo era interrumpido por el sonido de los monitores cardíacos y respiratorios. Sara, una enfermera experimentada y compasiva, fue asignada para cuidar de Roberto durante sus últimos días. Era conocida por su profesionalismo y compasión, características que marcarían la diferencia en los momentos finales de Roberto. Un día, mientras Sara ajustaba los tubos de oxígeno alrededor de la cama de Roberto, él llamó su atención con una voz débil. «Sara, necesito hacerte un pedido muy especial», dijo él, mirándola seriamente. Curiosa, Sara se acercó. «Claro, señor López. ¿De qué se trata?» Roberto la miró con determinación. «Quiero que finjas ser mi hija por un día». La enfermera quedó atónita ante la inusual petición. «¿Su hija, señor López? ¿Pero por qué?» Roberto respiró hondo antes de responder. «Es una historia complicada, Sara. Por favor, ayúdame a cumplir este último deseo». Sara vaciló por un momento, pero vio la sinceridad en los ojos de Roberto. Aceptó ayudar, sin saber realmente en qué se estaba metiendo. Al entrar en la habitación de Roberto, Sara se sorprendió al verlo sonreír. «Estás hermosa, Sara. Perfecta para el papel de mi hija», dijo él, con un brillo en los ojos. Sara se ruborizó ligeramente, sintiéndose incómoda con el cumplido, pero decidió centrarse en el objetivo. Se sentó junto a la cama de Roberto y comenzó a conversar con él como si realmente fuera su hija. Mientras pasaban el día juntos, Sara notó un cambio sutil en la expresión de Roberto. Sus ojos brillaban de alegría, como si estuviera reviviendo recuerdos de tiempos mejores. Al final del día, cuando Sara se preparaba para irse, Roberto tomó su mano con firmeza. «Gracias, Sara. Has cumplido mi último deseo y has traído un poco de luz a estos días sombríos». Sara sonrió emocionada, sintiéndose agradecida por haber hecho la diferencia en la vida de ese hombre tan especial. Mientras Sara se despedía de Roberto, una presencia no deseada entraba en la habitación del hospital. Era Elizabeth, la esposa de Roberto, acompañada por un abogado de apariencia austera. Sara notó de inmediato la tensión en el aire cuando Elizabeth se acercó a la cama de Roberto. «¿Qué está pasando aquí?», pensó ella, preocupada por el desarrollo de los acontecimientos. Elizabeth miró fríamente a Sara antes de dirigirse a Roberto. «Necesitamos hablar sobre tu testamento, Roberto. No podemos posponer más este asunto». Roberto suspiró, comprendiendo las intenciones de su esposa. Él era consciente de que Elizabeth había estado de ojo en su fortuna durante mucho tiempo, y ahora veía su enfermedad como una oportunidad para asegurar su futuro financiero. El abogado abrió una maleta y sacó algunos documentos, preparándose para lo que estaba por venir. Pero antes de que pudiera continuar, Roberto levantó la mano en señal de interrupción. «Ya he tomado mi decisión, Elizabeth», dijo él con firmeza. «Y no es lo que estás pensando». Elizabeth abrió los ojos sorprendida por la respuesta de Roberto. Miró a su marido, tratando de descifrar lo que él quería decir. Mientras tanto, Sara observaba la escena con aprensión, sin saber qué esperar a continuación. Tenía la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, y estaba determinada a descubrir qué era. La habitación del hospital estaba impregnada de tensión mientras Roberto miraba fijamente a su esposa. Sabía que había llegado el momento de revelar sus verdaderas intenciones y hacer justicia a su legado. Con un suspiro pesado, Roberto tomó la pluma que el abogado le ofreció y comenzó a firmar los documentos del testamento. Elizabeth observaba cada movimiento con ojos astutos,
tratando de anticipar lo que vendría a continuación. Cuando Roberto terminó de firmar, entregó los papeles al abogado y se dirigió a su esposa con una expresión seria. «Elizabeth, estás a punto de descubrir que no todo en la vida gira en torno al dinero». Elizabeth frunció el ceño, claramente intrigada por las palabras de Roberto. Tomó los documentos con impaciencia, ansiosa por confirmar sus expectativas. Sin embargo, tan pronto como comenzó a leer el testamento, su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa e incredulidad. Las palabras escritas desafiaban todas sus expectativas, dejándola aturdida. Mientras Elizabeth intentaba procesar el contenido del testamento, Roberto se dirigió a Sara con una sonrisa de satisfacción. «Tú, Sara, fuiste la verdadera hija que nunca tuve. Por eso, he decidido dejar toda mi fortuna para ti». Sara apenas podía creer lo que estaba escuchando. Se quedó paralizada, sin palabras ante la magnitud del gesto de Roberto. Era un momento de pura emoción que nunca olvidaría. Mientras Sara absorbía la sorprendente revelación del testamento, Elizabeth intentaba procesar el golpe inesperado que acababa de recibir. Su mente bullía de rabia y desesperación mientras intentaba idear un plan para revertir la situación. Sin embargo, antes de que pudiera articular una palabra, Roberto interrumpió sus pensamientos con una mirada severa. «No tiene sentido intentar impugnar, Elizabeth. Mi testamento está debidamente legalizado y refleja mi voluntad final». Elizabeth se sintió acorralada, sin saber cómo reaccionar ante la determinación de Roberto. Miró al abogado en busca de apoyo, pero solo encontró una mirada impasible a cambio. Con un suspiro resignado, Elizabeth finalmente aceptó la derrota. Se dio la vuelta y salió de la habitación del hospital, dejando atrás la promesa de una batalla legal que nunca se libraría. Mientras tanto, Roberto sonrió a Sara, sintiéndose aliviado por haber hecho finalmente lo que consideraba correcto. Sabía que su fortuna estaría en buenas manos con ella, una mujer de integridad y compasión. Para Sara, el momento era de profunda gratitud y humildad. Sabía que la vida le estaba brindando una oportunidad única de marcar la diferencia en la vida de otras personas, y estaba decidida a honrar el legado de Roberto. En los días siguientes a la revelación del testamento, Sara fue inundada con una mezcla de emociones. La responsabilidad de administrar la fortuna de Roberto pesaba sobre sus hombros, pero estaba decidida a enfrentar el desafío con coraje y determinación. Mientras tanto, Roberto seguía luchando contra su enfermedad, pero encontraba consuelo en la certeza de que había hecho lo correcto. Se sentía en paz, sabiendo que su legado sería perpetuado a través de las generosas acciones de Sara. Sin embargo, no todos estaban satisfechos con el desenlace de la historia. Elizabeth, consumida por el resentimiento y la codicia, juró venganza contra aquellos que habían frustrado sus planes. Mientras tanto, el abogado de Roberto observaba los acontecimientos con interés silencioso. Sabía que aún quedaba mucho por revelar, y que el destino de todos estaba interconectado de maneras que nadie podía prever. Así, mientras el mundo seguía girando y las vidas de los personajes se entrelazaban en una compleja red de eventos, el legado de Roberto López permanecía como un faro de esperanza y generosidad en un mundo lleno de sombras. Mientras Sara se adaptaba a su nueva realidad como la heredera de Roberto López, un giro inesperado estaba a punto de sacudir los cimientos de su vida. En una tarde soleada, Sara recibió la visita de un hombre misterioso que se identificó como Miguel, un viejo amigo de Roberto. Traía consigo una carpeta con documentos importantes que afirmaba eran cruciales para entender la verdadera historia detrás de la fortuna de Roberto. Sara, curiosa e intrigada, invitó a Miguel a entrar. Se sentaron en la sala de estar y él comenzó a relatar una serie de eventos que habían sido mantenidos en secreto durante muchos años. Según Miguel, Roberto había hecho su fortuna de una manera no convencional, involucrándose en negocios oscuros e incluso ilegales en el pasado. Era un hombre ambicioso, dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar el éxito.
Sara quedó impactada por las revelaciones de Miguel. Apenas podía creer que el hombre al que admiraba y consideraba un mentor pudiera estar involucrado en actividades tan nefastas. Sin embargo, Miguel no se detuvo ahí. También reveló que Elizabeth, la esposa de Roberto, estaba al tanto de todas las transgresiones de él y había sido cómplice en muchos de sus crímenes. Sara se sintió aturdida por la magnitud de las revelaciones. Todo lo que pensaba que sabía sobre su mentor y su familia estaba siendo cuestionado. Determinada a descubrir la verdad por sí misma, Sara pidió a Miguel que le diera acceso a todos los documentos que había traído. Sabía que necesitaba investigar a fondo antes de tomar cualquier decisión sobre el destino de la fortuna de Roberto. Mientras tanto, Elizabeth estaba ocupada trazando sus propios planes. Sabía que las revelaciones de Miguel representaban una amenaza significativa para sus intereses y estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para proteger su posición. En los días que siguieron, comenzó una batalla silenciosa entre bastidores, con secretos revelados, alianzas formadas y traiciones descubiertas. Y, en medio de todo eso, Sara luchaba por descubrir la verdadera esencia del hombre al que consideraba su mentor y amigo, mientras se veía cada vez más envuelta en una red de intriga y decepción. Conforme Sara se sumergía en los documentos proporcionados por Miguel, descubría más y más detalles oscuros sobre las actividades comerciales de Roberto. Cada página revelaba una nueva capa de corrupción y engaño, dejándola atónita ante la extensión de lo que tenía delante. Al mismo tiempo, Elizabeth se movía entre bastidores, tratando de influenciar a las personas adecuadas y manipular la situación a su favor. Estaba determinada a asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz, incluso si eso significaba recurrir a medidas extremas. Mientras tanto, el estado de salud de Roberto seguía deteriorándose, dejándolo cada vez más frágil y vulnerable. Apenas podía comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor, mientras Sara y Elizabeth libraban una batalla por el control de su fortuna. Sin embargo, Sara estaba decidida a hacer justicia, sin importar el costo. Sabía que no podía permitir que los crímenes de Roberto quedaran impunes y estaba decidida a exponer la verdad al mundo. A medida que continuaba sus investigaciones, Sara descubría conexiones sorprendentes entre Roberto y figuras poderosas del mundo de los negocios y la política. Parecía que había construido su fortuna sobre un mar de corrupción y soborno, dejando un rastro de destrucción a su paso. Mientras tanto, Elizabeth se volvía cada vez más desesperada. Sabía que su tiempo se estaba acabando y que sus posibilidades de mantener el control sobre la fortuna de Roberto estaban disminuyendo cada día que pasaba. Finalmente, llegó el día de la revelación. Sara convocó a una conferencia de prensa y presentó todas las pruebas que había reunido a lo largo de sus investigaciones. Las revelaciones sacudieron al mundo y dejaron a Elizabeth en pánico. En medio del caos, Roberto finalmente falleció, dejando atrás un legado de mentiras y engaños. Pero, para sorpresa de todos, su testamento reveló un giro inesperado. Roberto había dejado toda su fortuna a Sara, reconociéndola como la única persona digna de confianza en su vida. Elizabeth quedó sin nada, su codicia y manipulación finalmente cobrándole su precio. Mientras el mundo digería las revelaciones explosivas, Sara se encontró siendo heredera de una fortuna colosal. Pero, más importante aún, había hecho justicia para Roberto y para todas las víctimas de sus crímenes. Al final, la verdad prevaleció, y Sara emergió como una verdadera heroína, decidida a usar su nueva riqueza para hacer del mundo un lugar mejor. Y así, comenzó una nueva jornada para ella, llena de esperanza y promesas de un futuro mejor.